¿Qué tal amigos y hermanos? Es un gusto saludarles y un placer volver a estar con ustedes en este nuevo jueves de enseñanza de estudio bíblico. Es un gusto poder llegar hasta tu casa, es un gusto poder bendecir tu familia desde este lugar, desde nuestra casa a tu casa llevando la palabra del Señor. Y estamos contentos y agradecidos porque el Señor nos permite aportar a tu vida un grano de arena, aportar con el crecimiento espiritual, aportar una palabra que edifique, que bendiga, que traiga revelación, que traiga transformación a tu vida. Así es que nos sentimos muy complacidos cada jueves de estar con ustedes. Gracias a la Iglesia de Dios aquí en Phoenix, Arizona. Gracias a los amigos y amigas que se conectan desde cualquier parte del mundo y que nos honran al escucharnos y al recibir la palabra del Señor. Gracias por aquellos que nos escriben, gracias por aquellos que nos dan un like o una manito, gracias por aquellos que están compartiendo la palabra, porque la idea es que la palabra llegue a todos los rincones y que el mundo sea lleno con la palabra del Señor, que es la única que puede cambiar y transformar las vidas. Así es que gracias por cada uno de ustedes. También comentarles que estamos orando por cada una de las personas que nos escuchan. Estamos orando por la iglesia presente, por la iglesia virtual. Estamos orando por cada persona, deseando que el Señor bendiga sus vidas, deseando que el Señor bendiga sus familias, deseando que el Señor traiga toda clase de bendición a ustedes. Así es que gracias por este jueves y vamos a comenzar este estudio bíblico colocando este tiempo en las manos del Señor. Oramos por tantos amigos y hermanos que posiblemente estén pasando momentos difíciles. Oramos por personas que han perdido familiares. Oramos por aquellos que están en situaciones económicas difíciles. Oramos por todos aquellos que se sienten solos, un poquito desorientados. Oramos por aquellos que están en situaciones de depresión y de ansiedad. Oramos y confiamos en el poder de la sangre de Cristo. Confiamos en el poder de Dios, confiamos en las promesas de Dios, confiamos en la palabra del Señor. De manera que oramos con esa seguridad, oramos con esa convicción, oramos con esa certeza de que Dios escucha nuestras oraciones, que Dios está atento al clamor de sus hijos. La palabra del Señor dice, claman los justos y el Señor les oye. Y esa es nuestra convicción, saber que cuando oramos Dios escucha nuestras oraciones. Así es que ahí en tu casa, en la sala, en tu cuarto, en tu carro, acompáñame en este tiempo de oración, colocar este estudio bíblico, esta palabra del Señor en las manos de Dios y que esta palabra pueda producir vida, cambios y transformación en cada uno de nosotros. Oremos para que tú y yo seamos tierra fértil. Oramos para que seamos buenos oidores y hacedores de la palabra. Oremos para que esta palabra cobre vida en nuestras experiencias diarias y podamos hacer aquello que el Señor desea de nosotros. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por poder compartir a través de esta plataforma virtual con tantos hermanos, amigos en diferentes partes del mundo. Gracias porque nos permite, Señor, entrar hasta sus casas, hasta sus lugares de residencia y llevar la siempre poderosa, fresca y viva palabra del Señor. Gracias por este espacio que tú nos das, por este tiempo de compartir la palabra. Ayúdanos a ser oidores y hacedores. Ayúdanos a recibir la palabra, Señor, de la mejor manera en nuestro corazón. Oramos también por cada persona que está viviendo y experimentando momentos difíciles. Oramos que tu Santo Espíritu les abrace, oramos que tu Santo Espíritu les cobije, les anime, les fortalezca. Oramos que tu Santo Espíritu consuele a aquellos que están pasando momentos difíciles por la pérdida de un ser querido. Consuélales, abrázales, hazles ver que tú estás ahí en medio de ellos. Padre, gracias por este tiempo. Quizás hay personas que se van a conectar o que ya están escuchando, que han tenido un día difícil. Hay personas que están padeciendo alguna enfermedad, Señor, en alguna parte de su cuerpo.
Oramos en el nombre de Jesús, aquel que tiene un problema en su espalda, aquel que está con un problema lumbar, en el nombre de Jesús oramos. Aquel que está pasando un tiempo de angustia, de depresión, en el nombre de Jesús lo liberamos, en el nombre de Jesús, en el poder de tu sangre. Ya tú compraste la sanidad en la cruz del Calvario y declaramos libertad, sanidad sobre nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Elsa, a Isabel, a Verónica y a la gente que se está conectando desde aquí de Phoenix, Arizona. Un abrazo a cada uno de ustedes. Hoy quiero comenzar una pequeña serie que he titulado El llamado de Dios. El llamado de Dios. Y deseo comenzar diciendo que la Biblia nos muestra de manera muy clara que en el reino de Dios existe una dinámica. Una dinámica que se ha mantenido a través de los tiempos, a través de la historia, una dinámica que Dios usó en el principio, en los inicios de los tiempos, y también Dios continuó usando esa misma dinámica. En el reino hay una dinámica, y esa dinámica es que Dios sigue llamando personas, Dios sigue llamando personas a comprometerse con Él, con su reino, con su obra, con sus planes. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo único en la historia. Dios desea hacer cosas extraordinarias a través de nosotros, a través de ti. Estamos en un tiempo donde las oportunidades de servir al Señor se han multiplicado. Y yo creo fielmente que el día de hoy tenemos mucho trabajo, hay mucha oportunidad. En palabras del Señor Jesús, la mies es mucha, los obreros son pocos. Necesitamos una generación que quiera obedecer, que quiera decirle sí al llamado de Dios. Creo que en el corazón de Dios hay un clamor, creo que en el corazón de Dios hay un deseo intenso, hay una pasión por ver una generación que se levante y que le diga sí al Señor, porque quiere comprometerse, porque quiere involucrarse en sus planes y porque quiere decirle sí al llamado del Señor. Creo que no estamos viviendo tiempos para especular, creo que no estamos viviendo para pensar, creo que no estamos en tiempos para tener una mentalidad dubitativa, si sirvo, si no sirvo, si cumplo mis sueños primero, si cumplo mis planes. Creo que estamos en un tiempo crucial donde Dios está buscando personas para que se comprometan con Él. Dios está llamando, hay una voz en todo el mundo que Dios está levantando y buscando hombres y mujeres dispuestas a obedecer el llamado que Dios tiene. Son tiempos especiales. Me gusta un texto que usa el apóstol Pablo escribiéndole a su hijo espiritual Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, verso 9, el apóstol Pablo dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Ahí está el proceso. Primero Dios nos salvó y luego nos llamó. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Dios nos salva y también Dios nos llama. Dios nos salva de la condenación y también nos llama a comprometernos activamente en sus planes, en sus propósitos, en aquellos planes que Dios tiene para la humanidad, en los planes que Dios tiene para la iglesia, en los planes que Dios tiene para las personas. Yo creo que Dios quiere contar contigo y Dios quiere contar conmigo. Yo creo que Dios quiere contar con cada uno de sus hijos para que estos se involucren activamente, se comprometan activamente en el llamado que Dios tiene para cada uno de ellos. Cuando hablamos del llamado de Dios a nuestras vidas, estamos hablando de una cita, de una convocatoria, de una invitación divina, de una invitación a involucrarnos, como dije, activamente en los planes de Dios, en los planes que Dios tiene con la humanidad, en los planes que Dios tiene para la iglesia, en los planes que Dios tiene en tu nación. Creo que el llamado
es una invitación divina, es una cita donde el Padre nos cita, nos convoca para ser parte de su equipo, para ser parte de ese equipo que va a ayudar a los planes que Dios tiene para este mundo. Dios desea contar contigo, Dios desea contar conmigo, Dios desea que tú y yo estemos involucrados, Dios desea que tú y yo le digamos sí a esta cita, a este llamado, y que seamos obedientes a lo que el Señor está llamando. Yo he aprendido a través de los tiempos que Dios puede hacer todas estas cosas solo. Él es Dios todopoderoso, Él puede hacer todo solo, Él no necesita de ti y Él no necesita de mí para llevar a cabo sus planes, para cumplir sus propósitos en este mundo. Pero en un acto de la gracia de Dios, Dios nos invita, Dios nos llama a trabajar con Él, a ser parte de su equipo íntimo, a ser parte de ese equipo, de su empresa, para llevar adelante sus propósitos. Por eso el apóstol Pablo dice que el llamamiento es un llamamiento divino y es por gracia, no es por méritos. Entonces, cuando hablamos del llamado, estamos hablando que Dios quiere involucrarnos, que Dios quiere que seamos parte de su equipo, a pesar que Él puede hacer todas las cosas solo, porque Él es todopoderoso, porque Él es Rey de Reyes, porque Él es soberano, porque para Él nada es imposible. Sin embargo, y esto es lo lindo de Dios, sin embargo, en un acto de la gracia de Dios, Él nos invita, Él nos llama a trabajar con Él y a ser parte de su equipo, con el único propósito de llevar a cabo sus planes, sus deseos, sus designios para la iglesia, para el mundo, para las naciones, para nuestras vidas. Todo llamado es un acto de la gracia de Dios. Pablo lo dice claramente en una de sus cartas, que todo lo que Él es, que todo lo que Él ha logrado, solo es por la gracia de Dios. No es por méritos propios, no es por habilidades propias, simplemente es un acto de la gracia. Por gracia, todo llamado es un acto de la gracia de Dios que nos invita. Y cuando Dios nos llama es una distinción. Dios nos llama, Dios nos separa y Dios nos habilita para cumplir con ese llamado. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero yo he escuchado muchas veces que toda persona que nace en el mundo viene con un propósito. Nace por algo y nace para algo. Y yo he entendido que en el reino de Dios ocurre lo mismo. Toda persona que nace y es parte del reino de Dios tiene un llamado, tiene una misión, tiene una labor, tiene una tarea, tiene una asignación que realizar. Y es bueno que entendamos que nosotros como hijos de Dios hemos sido capacitados, hemos sido empoderados por su Santo Espíritu con dones sobrenaturales para poder realizar, para poder hacer la obra que Él nos manda, que Él quiere y que Él pide de nosotros. El llamado es un acto de la gracia y cuando Dios nos llama, Él nos capacita, Él nos empodera. Dios no nos pediría algo sin antes capacitarnos. Dios no nos mandaría a una misión sin antes capacitar nuestras vidas, empoderarnos, ungirnos, adiestrarnos para luego enviarnos a hacer la tarea. Es por eso que digo que cada uno de nosotros puede ser parte, puede obedecer a este llamado, a esta cita, a esta convocatoria. Dios está llamando en este tiempo. Quizás tú me estás escuchando y has estado por mucho tiempo pensando si me comprometo, si dedico mi vida al servicio del Señor. Pues quiero decirte que este es el tiempo que tú y yo y que muchas personas en cualquier parte del mundo escuchen el llamado, escuchen la voz del amado que está levantando y que quiere levantar una generación que le diga sí. Como Isaías, que le dice, sí Señor. Dios pregunta en el cielo, ¿a quién enviaré? E Isaías responde aquí en la tierra, envíame a mí Señor. Creo que este es el tiempo donde muchos de nosotros, muchas personas en cualquier parte del mundo deben decirle sí al Señor. Aquí estoy, aquí estoy.
Creo que no hay mayor privilegio, creo que no hay mayor honra de ser citados, de ser convocados por Dios para ser parte activa, para involucrarnos en los planes que Dios tiene para este mundo, para la iglesia y para las personas. Imagínate, Dios, el Dios del universo, te está llamando a ti. El Dios Todopoderoso te está citando, así como un entrenador cita a los jugadores para participar en una selección, en un campeonato mundial. Esto es mucho más grande que eso. Es Dios, el Padre eterno, quien nos está llamando, quien nos está citando, quien nos está susurrando al oído para que nos involucremos activamente en lo que Él quiere hacer. Creo que hay un clamor en el corazón de Dios, que muchos hijos dejen de ser espectadores, consumidores espirituales y se transformen en protagonistas de lo que Dios quiere hacer. Así que Dios nos está llamando. No hay tiempo que esperar, los tiempos son cortos, el Señor viene pronto, la mies es mucha, faltan obreros, faltan personas que le digan sí al Señor. Hay un llamado general para todas las personas. Todo hijo de Dios tiene un llamado general. Este llamado es para todos los hijos de Dios, es igual para todos y debemos obedecerlo. Después que Dios nos salva, después de habernos arrepentido, después que Dios perdonó nuestros pecados, todos tenemos el llamado de vivir una vida de comunión, el llamado a la oración, el llamado a la consagración, el llamado a evangelizar, el llamado a ser discípulos, el llamado a amar al prójimo. Todos esos son deberes que todo hijo de Dios debe cumplir. Eso es el llamado que todos tenemos, sin distinción. Es el llamado general, es el llamado para todos. Pero también leyendo la Biblia puedo descubrir que hay un llamado específico, que hay un llamado personal. Y este llamado es el deseo, es la voluntad que tiene Dios de manera muy especial para sus hijos. Es un llamado para realizar tareas específicas, en lugares específicos, en naciones específicas. Es decir, todos tenemos un llamado general, pero también Dios tiene un deseo específico, un llamado específico para sus hijos. Y debemos descubrir cuál es ese llamado específico. Debemos descubrir qué es lo que Dios quiere para mi vida. Debo descubrir cuál es el ámbito, cuál es la esfera donde específicamente Dios quiere usar mi vida. Dios quiere utilizar mi vida, mis talentos, mis habilidades para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, dos llamados, uno general y uno particular o personal o específico, que es el deseo de Dios de manera específica que Dios tiene para sus hijos. Pedro y Pablo, ambos son apóstoles. Los vemos en la Biblia como apóstoles, como predicadores y como maestros. Sin embargo, el llamado específico para ellos es que uno tenía un llamado a los judíos y otro a los gentiles. Cuando vemos personas que tienen el llamado a predicar, nos alegramos. Pero hay personas que específicamente, de manera muy particular, han recibido un llamado de predicar, pero a los musulmanes, a los judíos, a los de Croacia, a los de la India, a los del África. Hay llamados generales y hay llamados específicos muy puntuales. Y creo que en este tiempo Dios quiere que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se especialice, descubra cuál es su llamado, cuál es su asignación específica en el plan de Dios, en el cuerpo de Cristo. Todos no hacemos todo, todos no hacemos lo mismo, pero todos estamos llamados a cumplir el deseo específico, el llamado específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Gálatas capítulo 1, verso 15, el apóstol Pablo escribe lo siguiente a los hermanos de la iglesia en Galacia: pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia,
Según el apóstol Pablo, es Dios quien llama, es Dios quien separa, es Dios quien aparta, es Dios quien asigna una tarea específica, es Dios quien da una asignación específica para que tú y yo podamos trabajar todos los días de nuestra vida, el resto de nuestra vida. Es una asignación, es un llamamiento, y el llamamiento de Dios es irrevocable. Siempre va a estar en nosotros, va a ser como un fuego que nos va a consumir, como decía el profeta Jeremías, como un fuego que estaba en mí y que no me dejaba tranquilo. El llamado es ese fuego interior, el llamado es ese sello divino, el llamado es esa asignación divina que Dios nos da y que no nos deja tranquilo. En mi experiencia personal, yo comencé a liderar a los 18 años a grupos de jóvenes junto a Patricia. Aún no éramos esposos, éramos novios, y lideramos jóvenes, quizás 100 o 120 jóvenes en la iglesia de Morris, una de las iglesias grandes en Chile, en Valparaíso, pastoreada por mi padre y por mi suegro. Ambos están en la presencia del Señor. Y ahí comencé el liderazgo. Hicimos muchas cosas, campañas, predicaciones a la calle, campamentos, cenas de matrimonio, muchas cosas. Discipulamos, levantamos grupos, pero aún no descubría cuál era mi llamado específico, hasta que poco a poco fui descubriendo, a medida que iba trabajando, a medida que iba sirviendo, a medida que nos íbamos involucrando, fui descubriendo la pasión que había en mi corazón. Y es muy importante porque la pasión que hay en tu corazón, lo que tú amas, va a marcar el camino para tu llamado específico. Yo quería servir a la gente, yo quería enseñar la palabra a la gente, yo quería instruir a las personas, era mi pasión, sigue siendo mi pasión. Y se fue canalizando mi llamado específico, el pastorado, la enseñanza. Seguramente hay otros dones más en mi vida, pero los dones predominantes con los cuales Dios me ha capacitado para hacer y cumplir el llamado específico es el llamado a ser pastor, el llamado a la enseñanza, a instruir, a formar, a levantar personas en torno a la palabra. Cada uno tiene un llamado específico. Por eso decía anteriormente que el deseo de Dios es que muchas personas que hoy por hoy son espectadores, consumidores del Evangelio, se transformen en protagonistas activos, que sean parte del equipo que está en la cancha y que está cumpliendo y haciendo la obra del Señor. Seguramente en tu iglesia o en tu nación o en el lugar donde tú estés, estás escuchando esta enseñanza y posiblemente Dios te está llamando a ti. Dios te está diciendo, este es el tiempo que te involucres, este es el tiempo que hagas algo más de lo que estás haciendo. Este es el tiempo que descubras la razón por la cual yo te llamé. Un llamado general y un llamado específico. En Hechos capítulo 13 se nos habla de todos los dones que había en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Pablo y Bernabé fueron llamados, seleccionados, citados, convocados y apartados para un llamado específico. Y ellos comenzaron por todos lugares en sus viajes misioneros a compartir el evangelio de la gracia, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ser llamado, lo dije, es una de las tareas más lindas. Es uno de los más grandes privilegios y honores que alguien puede recibir. Es un privilegio servir al Señor. Es un deleite servir al Señor. Creo que no hay nada mejor que alguien pueda hacer en esta vida que no sea servir al Señor. Y Dios, cuando nos llama, cuando nos invita, Él se ocupa de nosotros. Él se ocupa de nuestras necesidades. Él se ocupa de traer provisión al lugar donde nos ha asignado el trabajo, el servicio, el ministerio. Es por eso que hoy necesitamos hombres y mujeres, jóvenes y adultos y aún niños que se levanten y le digan sí al Señor. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron llamadas por Dios para realizar tareas específicas.
No todos fueron llamados a hacer lo mismo, pero todos fueron llamados a hacer algo por Dios y a involucrarse en sus planes. Cuando leemos la Biblia, comenzamos desde Génesis. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, una tierra sumergida en el paganismo, en la idolatría, y Dios llama a Abraham para ser el padre de una gran nación, la nación de Israel. Allá estaba este hombre en Ur de los Caldeos, trabajando la tierra, quizás los animales. Allá estaba Abraham y Dios lo llama. Le hace un llamado específico para que él se convierta el padre de una nación y lo saca de Ur de los Caldeos. Lo pasa por Harán para llevarlo a una tierra que él le iba a mostrar y para darle una gran descendencia. Dios llamó a Abraham con un llamado claro y específico. ¿Qué hizo Abraham? Tuvo que salir, tuvo que obedecer, tuvo que oír la voz de Dios. Por eso en estos tiempos, en estos últimos tiempos, debemos agudizar nuestros oídos. La iglesia debe estar sensible a la voz del amado, al llamado celestial. Dios llama a Abraham y Abraham se constituye en el padre de una nación, no solo en el padre de la fe, porque Dios lo llama a una edad avanzada y le da una promesa en una edad avanzada, pero esa promesa se cumple en una edad avanzada, a tener un hijo, de cual vendría una gran descendencia. Luego Dios llama a Moisés y lo llama con el propósito de liberar a Israel de la esclavitud de Faraón y de Egipto. Seguimos avanzando y Dios llama a Elías para hacer volver el corazón de la nación a Dios. Israel estaba claudicando entre dos pensamientos, no sabía si seguir a Baal o seguir a Dios. Y ahí está el profeta desafiando a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y Dios llama a Elías para usarlo poderosamente y hacer volver toda una nación al corazón de Dios. Son llamados específicos, son llamados particulares que Dios tiene. Pero así como Dios llamó en la antigüedad a hombres y mujeres, Dios también está llamando en este tiempo a personas que estén dispuestas a decirle sí, a involucrarse, a comprometerse. Muchas veces hay que sacrificar los sueños, los deseos, los anhelos. Muchas veces hay que sacrificar personas, pero no hay nada mejor que servir al Señor. En el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos. Tenemos a Jesús, al Maestro de Maestros, llamando a 12 hombres comunes y corrientes, a quienes formó, a quienes envió a proclamar y a extender el reino de los cielos, a proclamarlo y a extenderlo. 12 hombres. Jesús comienza su ministerio predicando y luego de un año comienza a llamar, porque esa es la dinámica del reino. No se olviden la manera como introducimos esta enseñanza. La dinámica del reino es llamar personas y enviarlas a hacer la tarea que Dios quiere. Jesús llamando a 12 hombres. Tenemos a Pablo, un erudito del primer siglo, educado a los pies de un gran maestro de la época llamado Gamaliel. Dios lo llama de manera dramática. Cuando él va camino a Damasco, él lo llama. Se aparece Jesús y lo llama para un ministerio específico: predicar, llevar el evangelio a los gentiles. Un llamado específico para hacer la obra de Dios. Y Dios llamó a hombres y mujeres con diferentes trasfondos, con diferente preparación, de diferentes culturas, de diferente preparación académica y de diferentes oficios. Y me gusta esto porque para servir a Dios, todos pueden servir a Dios. Todos tienen esa posibilidad de servir a Dios. Dios no discrimina, Dios no anula. Dios siempre está buscando a alguien que le diga sí. Dios nos necesita. Dios desea usar tu vida. Dios desea usar mi vida, más allá de lo que Él ha hecho hasta el momento. Dios desea trabajar a través de ti y a través de ti transformar el mundo, transformar una nación, transformar tu comunidad, transformar tu iglesia, transformar tu familia. Dios necesita personas que le digan sí.
Si Dios llamó personas en la antigüedad, Dios lo sigue haciendo hoy. Dios lo sigue haciendo hoy. Por eso esta enseñanza, mi deseo es que Dios pueda tocar tu corazón. Mi deseo es que Dios a través de esta simple enseñanza pueda provocarnos, desafiarnos, que estamos viviendo tiempos cruciales. La mies es mucha, el trabajo es mucho. Creo que nunca ha habido tanta apertura y oportunidad a compartir el mensaje. Si bien es cierto, estamos viviendo momentos difíciles a nivel mundial, global, pandémico, pero también son los mejores tiempos donde la iglesia, donde aquellos que aman a Dios y aman su palabra, desean compartir con otros lo que el Señor ha hecho. Las personas tienen algunas ideas equivocadas con respecto al llamamiento de Dios, al llamado de Dios. Y hay algunos mitos, algunas ideas equivocadas, percepciones equivocadas que la gente tiene. Por ejemplo, he escuchado a personas decir que Dios no los puede llamar porque no están capacitados. Y la realidad frente a este mito o a esta equivocación, la realidad que se contrapone a esta idea es que Dios a quien llama, capacita. Dios no llama a los más capacitados, Él capacita a los que Él llama. Él unge, Él separa, Él prepara, Él forma, Él trabaja, Él empodera, Él respalda, Él capacita a los que llama. Si hubiese sido por capacidad, por carisma, por elocuencia, por habilidades, por capacidades, seguramente yo no estaría acá. Seguramente yo no estaría delante de ustedes. Pero cuando Dios llama a alguien, cuando Dios coloca sus ojos en alguien, Dios trabaja por sobre sus debilidades, por sobre sus limitaciones, por sobre sus incapacidades, porque cuando Dios llama, Él capacita. Así es que este primer mito o idea equivocada que la gente tiene, que dice que Dios no puede llamarme a mí porque no estoy capacitado, es una mentira y es un error. Porque Dios llama y Dios capacita y Dios empodera para hacer la obra. Muchas veces pensamos que Dios llama a los más brillantes, a los más capaces, a aquellos que poseen dones sobresalientes y que son un cúmulo de habilidades. No es así. Todo eso es bueno, nuestras habilidades, pero a la hora de realizar el llamado de Dios, el llamado divino, nada de eso es suficiente. Porque el llamado es algo santo, porque el llamado es algo divino y necesitamos los recursos divinos, ese empoderamiento, esa capacitación del Espíritu para realizar lo que Él quiere que hagamos. Dios no nos llama por nuestros méritos o capacidades. Dios nos llama por tener un corazón dispuesto a servirle y apasionado por Él y por su obra. Así es que ese mito de que Dios no me puede llamar porque no estoy capacitado está equivocado. Dios a quien llama, capacita. Fíjate tú en la historia de la Biblia, Dios ha llamado gente que según nuestros estándares no calificarían para el ministerio, que según nuestros estándares, según nuestras normas, no calificarían para un llamado divino. Sin embargo, Dios pasó por alto sus debilidades y fracasos y Dios los llamó a su obra, a ser parte de su equipo. Por eso no digas, yo no puedo. No digas, soy un niño, como dijo Jeremías. No digas, como dijo Gedeón, yo soy el último de la familia y el más pequeño de la casa y mi familia es la última de las familias. No presentes excusas a la hora del llamado. No coloques otras cosas u otras personas antes que a Dios. Es un privilegio servir a Dios. A lo largo de los años he visto a tantas personas que han dejado su llamado, que han dejado su ministerio, que han preferido otras cosas, otras personas, y le han puesto pausa a su llamado. Pues este es el momento de sacar el dedo y decirle, sí, Señor,
no puedo vivir, sé que tengo un llamado, sé que tengo una designación, sé que tengo algo contigo y no estoy tranquila, no estoy tranquilo. Posiblemente alguien está detrás de esta pantalla diciendo, parece que Dios me está hablando a mí, parece que Dios me está diciendo algo a mí. Pues ese es el propósito, que a través de esta pantalla la palabra del Señor corra y toque tu corazón. Así que Dios no nos llama por nuestras capacidades, porque Él capacita a los que Él llama. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versos 26 y 29. Es el apóstol Pablo que escribe, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Dios escoge, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no trabaja en base a nuestras habilidades y a nuestro cúmulo de capacidades extraordinarias. Dios trabaja en base a un corazón dispuesto y Dios capacita a quien llama. El segundo mito que la gente usa para rehusar el llamado de Dios es que no tengo la edad suficiente. Y la verdad es que en este equipo, en el equipo de los llamados, no hay edad para servir al Señor. No hay edad. Dios usó a David, un muchacho de 17 años, para matar un gigante. Dios usó a un joven pastor llamado Timoteo para liderar una iglesia del Nuevo Testamento. Dios llamó a Jeremías desde el vientre de su madre. Jeremías capítulo 1, verso 5 dice, te conocí y te llamé y te di por profeta a las naciones. Mira el proceso. Dios te conoce, Dios te llama, te separa, te santifica y te envía a la misión que Él tiene para ti. Un llamado específico, particular, para un tiempo específico, para un lugar específico, para hacer una obra específica. Ese es el llamado particular que Dios tiene también para sus hijos. Así es que no hay edad para servir al Señor. Mi esposa comenzó a los 12 años a hacer clases en los campos blancos, en los orfanatos, en los lugares donde hay niños sin padre. A los 12 años ella comenzó a servir al Señor. Y obviamente en el tiempo se fue acrecentando esa pasión y ese amor, porque quien se involucra realmente termina amando y termina apasionado por aquello que Dios le envió a hacer. Otras personas dicen que Dios no me puede llamar a mí porque el llamado es privilegio de algunos, es de una élite, es de los mejores. Y la realidad es que Dios usa todo tipo de personas de diferentes edades. Pensemos en los profetas, algunos profetas del Antiguo Testamento muy académicos, muy de la nobleza como Isaías, Ezequiel, otros muy simples como Amós, recolector de higos. Dios usa todo tipo de personas porque en su reino hay todo tipo de trabajos y Dios necesita a todo tipo de personas. El llamado no es privilegio de unos, el llamado no es privilegio de unos cuantos, el llamado está para todos los santos, para todos los hijos de Dios. Otros dicen, Dios no me puede llamar porque estoy lleno de imperfecciones, lleno de fracasos y lleno de debilidades. Y yo quiero decirte que una de las cosas que más me impresiona de Dios es que Él llama a gente rota. Él llama a gente imperfecta, Él llama a gente con debilidades, Él llama a gente con temores. Él no llama a superhombres, Él no llama a supermujeres. Su reino está configurado por personas como tú y como yo. Gente con debilidades, gente con fracasos. Hay gente que tiene un pasado oscuro. Pero eso no es un problema para Dios. Dios no tiene problemas con tu pasado. Dios no tiene problemas con lo que tú hiciste, con lo que tú fuiste. Si Dios te llama es porque Él te necesita. Es porque Él quiere que tú seas parte de su equipo íntimo y porque tú colabores activamente en llevar a cabo los planes de Dios. Dios llama a gente rota.
a gente que ha fracasado, a gente NN, a gente que no califica según nuestros estándares. Dios llama a ese tipo de gente. Y Pablo decía en primera carta a los Corintios, Dios elige lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo débil, lo frágil, para avergonzar a aquellos que se creen a los poderosos. Pues el reino de Dios está basado en el poder de Dios que obra en cada una de estas personas. Y yo he aprendido a lo largo de mi vida ministerial, espiritual, que Dios se manifiesta en nuestras debilidades. A Dios no le sirven nuestras fortalezas. Ninguna de mis fortalezas Dios las quiere. Dios quiere manifestarse aún en medio de mis debilidades, de mis limitaciones. Dios quiere hacer algo poderoso para que la gloria y la honra sea siempre para Él. Así que Dios usa gente rota. Santiago capítulo 5, verso 17 dice que Dios usó a Elías. Elías oró para que la lluvia se detuviera por 3 años y medio, y luego Elías vuelve a orar bajo el reinado de Acab y de Jezabel para que Dios mande lluvia. Y Elías oró y se hizo lo que él pidió en oración. Y Santiago resalta que Elías era un hombre sujeto a pasiones, a debilidades, a luchas, iguales que las que tienes tú y las que tengo yo. Sin embargo, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus pasiones y de sus limitaciones, Dios lo usó para detener la lluvia y para enviar lluvia y para desafiar a la nación. Dios usa a quien Él quiere, a quien Él quiere. Y Dios nos sorprende muchas veces. Dios ofende en su manera de actuar y de elegir. Pero recuerda que Dios mira corazón. Recuerda que Dios mira disposición. Dios está y va más allá de las habilidades y mira más allá de eso. Él mira corazón, Él mira disposición. David no era un guerrero, pero tenía un corazón. Y eso fue suficiente para que Dios lo llamara. Tus limitaciones y mis limitaciones, tus fracasos y mis fracasos, nuestras debilidades no son impedimento para que Dios nos llame a involucrarnos en su obra. Mateo capítulo 4, Dios llama a Pedro y a su hermano. ¿Y quién era Pedro? Un hombre imperfecto, con un mal carácter, impetuoso, mentiroso, débil, irascible. Pero Dios lo llamó. Porque hay un misterio. Dios no nos llama de acuerdo a lo que somos, sino que nos llama de acuerdo a lo que vamos a llegar a ser mañana, si nos colocamos en sus manos y obedecemos el llamado que Dios tiene para nosotros. Dios no está mirando aquí tu presente ahora. Dios te está mirando en proyección a lo que tú vas a llegar a ser si te dejas moldear, si te dejas trabajar por Dios. Porque Dios primero trabaja contigo para luego trabajar contigo. Dios primero trabaja en ti para que luego tú estés preparado para hacer lo que Él quiere hacer a través de ti. En Juan 4 vemos que Dios llama a una mujer de baja reputación, con un pasado súper oscuro, con una vida de inmoralidades. Sin embargo, Dios pasa por alto todo eso. Y Dios la llama y Dios la usó poderosamente para evangelizar toda una aldea. Dios es así. Primero trabaja en nosotros, luego trabaja con nosotros. Así es que esos mitos que la gente tiene, que Dios no me puede llamar porque no estoy capaz, Dios no me puede llamar porque soy muy joven, Dios no me puede llamar porque estoy lleno de fracasos y debilidades, Dios no me puede llamar porque no pertenezco a la élite de los llamados, de los predilectos, son mentiras del enemigo. Dios puede llamar a quien Él quiere. Y Dios nos está llamando. Dios quiere contar contigo. No rechaces el llamado de Dios. No mires tus limitaciones. Mira solo lo que Dios puede hacer a través de ti. Voy a dejar aquí esta enseñanza.
Y solamente quiero decirte, es tiempo de decirle sí al Señor. No es tiempo para estar pensando si me comprometo, si sirvo, si no sirvo. No es tiempo de estar pensando en que si yo sirvo voy a posponer mis sueños, aquello que siempre he deseado y por la cual quizás he dejado todo. Pues quiero decirte que Dios te sigue llamando y Dios está esperando tu respuesta. Dios está esperando tu obediencia. Este es el tiempo que le digas sí al Señor. Dios quiere que tú y yo nos involucremos activamente en su obra. Este es el tiempo es corto, el mundo está necesitado de personas que lleven el mensaje y que hagan algo también. Así es que el Señor bendiga esta palabra en tu vida, que el Señor añada bendiciones, que a través de la noche o a través de estas semanas el Señor siga procesando esta palabra, que la impartición que Dios nos ha dado en esta tarde haga un efecto poderoso en nuestras vidas. Hay gente que está pensando dar su vida a una empresa. Hay gente que está pensando en tener un bienestar económico, un futuro tranquilo, jubilar, ¿verdad? Retirarse con dinero. ¿Sabes qué? Esa no es la mejor vida, desde mi punto de vista. Creo que la mejor vida es invertir, gastar nuestra vida en Dios, en su reino y en su llamado. No olvides que cuando Dios llama, se compromete a respaldar, a ir contigo, a llevar provisión al lugar de tu asignación. Es lo que hizo con el profeta. Le llevó carne a través de un cuervo, hizo que un río, a pesar que había sequía, no se secara, que un riachuelo, que un arroyo. Es extraño que en medio de una sequía tan profunda, un arroyo no se secara, porque Dios se compromete con aquellos que Él llama. Dios te bendiga. Te hago la invitación para el próximo domingo a las 11 de la mañana a través de Facebook Live y también cada jueves a un tiempo de enseñanza y de crecimiento en la palabra. Dios te bendiga, la paz de Cristo sea contigo y te animo a que compartas esta palabra en las redes, entre tus amigos. Quizás hay alguien que desea escuchar esta enseñanza y esta palabra. Dios te bendiga, la paz de Cristo. Nos vemos la próxima semana.